Hola, mi nombre es Jiménez Paredes Jorge y soy del grupo 4AM52. Hoy hablaremos acerca de un tema en específico muy importante para la Ciudad de México. Hoy hablaremos de las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Y te preguntarás, ¿cómo relacionamos esto con la arquitectura? Pues bueno, es la respuesta más fácil. La arquitectura es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. En este libro, literalmente no te hablan de los contrastes sociales, las personas que estaban en el gobierno, las personas de la clase media o de las personas de la clase baja. En este pequeño fragmento de 12 capítulos, habla completamente de cosas que no tienen que ver, entre comillas, con la arquitectura, con el contexto social, con el desarrollo social y obviamente de innovaciones tecnológicas de México, sino que a través de una pequeña historia va a narrarte poco a poco todas estas características que te mencioné. Sí, en un principio te habla de un amor incomprendido y que es absolutamente fuera de lo común y que obviamente no se puede dar. Te habla de esta historia de el niño pequeño que conoce a otro compañero con una mamá súper guapa, se enamora y todo esto, ¿no? Pero si leemos entre líneas y estamos un poco más objetivos a lo largo de la lectura, podemos entender qué es lo que en verdad José Emilio Pacheco es lo que nos decía acerca del contexto social que se vivía en México en los años 40. Los novedosos aparatos electrónicos domésticos. Toda esta cultura pop que generalizaba a toda la industria y también el comienzo de esta iconografía. Tintán, Pedro Infante, entre otros. Eso obviamente hoy ya lo llamamos cultura pop, cultura popular. Tenemos estos nuevos hábitos de consumo. Si notamos en específico estos nuevos hábitos de consumo en la lectura, nos podemos dar cuenta que le ofrece, cuando Carlos le confiesa su amor a la mujer le dice, hey, ¿quieres una coca? ¿Quieres café? Estos nuevos hábitos que tenemos en este desarrollo social son muy marcados en la época y en esta lectura es como ese parteaguas. Recordemos que estamos hablando a partir de la Segunda Guerra Mundial, todo este desastre, todo este volver a empezar, un nuevo comienzo, es un nuevo México, el desarrollo de nuevas tecnologías, de ciudades, de arquitectura nueva, de nuevos hábitos, etc. De lo que se hablaba en particular era de todas estas nuevas tendencias, de los extranjeros, de cómo es que vivimos en México dentro de esta colonia Roma, por así decirlo, las nuevas tecnologías. Principalmente tenemos que ponernos bien claros que estamos hablando de un contexto social y político. Esto quiere decir que vamos a hablar esto quiere decir que obviamente, como todos los años y como siempre es lo que prometen los políticos para que ganen las elecciones, para ser los candidatos preferentes, para ser el partido político el que destaque. Entonces, dejando bien claro que no estamos hablando de una historia de amor incomprendido, sino que estamos hablando de este contexto social y político de los años de Miguel Alemán, con todo el desarrollo bueno y malo y principalmente las problemáticas que tuvo en su gobierno, pues vamos a vernos influenciados completamente de esta cultura popular mencionada anteriormente, con los íconos de esta cultura pop que principalmente, sí, es de Estados Unidos. Sí, así es como nos abrimos mercado entre estas culturas y esta difusión de culturas, de este primer mundo, tercer mundo, y cómo es que podemos enfatizar en unir estas dos culturas, en el desarrollo, en lo que es correcto es Estados Unidos, lo que México quiere es llegar a ser Estados Unidos y no tener este criterio propio o esta personalidad propia
de México como desarrollo mexicano. Entonces decimos, necesitamos de todas estas influencias para crecer. Necesitamos de todas las demás culturas para ir creciendo y siendo nosotros nuestra propia personalidad y nuestro propio México, ¿no? Pero pues obviamente eso está completamente mal, ya que nosotros tenemos una identidad propia y obviamente llevándolo un poco más a la arquitectura, si lo vemos, se repitió con Porfirio Díaz y toda esta parte de Francia que quiso traerlo a México, y toda la Ciudad de México pues está influenciada completamente en estos ornamentos del estilo francés. Entonces principalmente lo que nos deja este libro o este pequeño texto, que pues son 12 capítulos, repito, es que la arquitectura se vuelve completamente proporcional al contexto social. Lo que te demande la sociedad, eso es lo que se va a ver influenciado en la arquitectura del momento. Entonces, planteando esto como preámbulo, la pregunta específica es: ¿cómo es que vamos a vivir los próximos 5 años? Los próximos 10, los 20. ¿Cómo es que va a ser México en sus calles, en las ciudades, en el transporte? ¿Cómo es que vamos a vivir las nuevas tecnologías, los nuevos materiales? ¿Cómo es que nos vamos a ir adaptando al tipo de terreno conforme vayamos avanzando en los sistemas estructurales? Entonces, toda esta corrupción, toda esta maña política, pues no sirve de nada si nosotros nos quejamos y no hacemos nada. Nosotros tenemos que actuar bien como arquitectos, como ingenieros, desarrollando bien nuestros proyectos y haciéndolo de la manera más clara posible. Si bien obviamente estamos representados por líderes políticos y personas que se supone tratan de llevar nuestro bienestar a un nivel máximo, pues en nosotros está el cambio, y nosotros como arquitectos y como ingenieros tenemos mucho más las probabilidades de hacerlo y de hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo es que de esta lectura de 12 capítulos que habla de un amor y un romance, y obviamente como segundo tema, entre comillas quiero decir, todo este contexto social y político te lleva a pensar todavía mucho más cosas que existen hoy en día, que existían en los 40s, que existían en los 60s y que van a existir en los años 2030, 2050? Pues nosotros mismos podemos cambiarlos. Ahorita nosotros que estamos en el desarrollo, y nosotros somos los futuros, y lo que vamos a dejar somos los que vamos a hacer las cosas bien. Y pues obviamente que claro que deja una reflexión muy clara, y José Emilio Pacheco pues obviamente no te lo dice literal, pero claro que sirve esta lectura para hacer las cosas bien. Y pues nada, esto es completamente lo que quería decir en este video, y pues sigan pendientes de los demás videos. Y muchas gracias, profesora, muchas gracias.